y obviamente aportar, porque de lo que se trata es de conjuncionar ideas, esfuerzos, para que se logren los objetivos nacionales, porque nada nos enfrenta. El Ejecutivo, y lo ha referido el director de Hidrocarburos, tiene una política diseñada, lote 88 para el consumo nacional. Quienes plantearon la demanda también tienen ese mismo enfoque. La Procuraduría, como lo voy a exponer, y yo he tenido oportunidad de leer la apelación, también tiene el mismo enfoque. Pero obviamente en lo que hay que ponerse de acuerdo es en los actos, aclarar los temas. De tal manera que vamos a ingresar a este segundo aspecto. Voy a dejar en una sola palabra al doctor Luis Huertas Guerrero, procurador de Asuntos Constitucionales del Ministerio de Justicia, para que nos pueda dar a conocer el enfoque que tiene la Procuraduría sobre este tema. Entonces, doctor Huertas, agradeciéndole por la presencia, lo dejo en el uso de la palabra. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Vengo aquí en mi calidad de procurador público especializado en materia constitucional. Quisiera de alguna forma precisar que en mi calidad de procurador público especializado en materia constitucional me corresponde, o corresponde a la Procuraduría, conocer todas las demandas de acción popular que se presenten contra cualquiera de los sectores que conforman el Poder Ejecutivo. Es cierto que administrativamente, por así decirlo, y físicamente nos encontramos dependiendo del Ministerio de Justicia, pero somos, por el decreto legislativo que crea el defensa del sistema jurídico del Estado, los procuradores somos autónomos en nuestra función, la función que realizamos. Esto es muy importante para aclarar que una decisión como la apelación de una sentencia, por ejemplo, no está supeditada en absoluto a un tema político, sino a un tema estrictamente técnico-jurídico. Eso es muy importante precisarlo. Pues bien, nosotros no desconocemos tampoco que toda decisión que se toma en el ámbito jurídico puede tener alguna repercusión política. Es inevitable, es inevitable. Pero el discurso que voy a plantear aquí y que está planteado además en la contestación a la cual todos ustedes tienen acceso, o la apelación, perdón, es un documento o son argumentos estrictamente técnicos jurídicos. Y también sobre eso pueden haber discrepancias, en fin, pero yo quiero explicar un poco cuál ha sido la idea que está detrás de la apelación, para dejar en claro ese escenario. Como ustedes habrán podido apreciar por la intervención del director general de Hidrocarburos, este tema es un tema bastante complejo, el tema en sí del gas de camisea. Y lo que aquí en este caso se está viendo es una arista, por así decirlo. Pero, sin embargo, la arista, como se ha mencionado, pues tiene mucha repercusión. Entonces, por eso es necesario comprenderlo adecuadamente. ¿Por qué es que se apela esta sentencia de la Cuarta Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima? Por los argumentos siguientes. En primer lugar, porque se considera que la Cuarta Sala se ha pronunciado respecto a disposiciones de carácter particular. Acá me meto más o ingreso más a la parte técnico-jurídico. Un proceso de acción popular, según la Constitución y la ley correspondiente, que es el Código Procesal Constitucional, se interpone contra disposiciones de carácter general. Por ejemplo, reglamentos de leyes, contra lineamientos o directivas que puedan ser dadas por algún sector, etc. Pero estamos hablando de que la acción popular se dirige contra disposiciones de alcance general. Normas que no están relacionadas con un caso en particular o que regulan una situación específica o concreta, sino disposiciones de alcance general. Por eso coloco el ejemplo más común, que es el reglamento de las leyes. Hay un reglamento, por ejemplo, de la ley del impuesto general a las ventas, hay un reglamento de la ley de libertad religiosa, se está elaborando un reglamento de la ley de consulta previa a los pueblos indígenas. Todas estas son normas de carácter general, no están pensadas en un tema concreto específico, sino son disposiciones de alcance general. Para eso está la acción popular. La acción popular no puede ser empleada o no se puede utilizar para impugnar disposiciones de carácter particular o específico. Entonces, los jueces no están habilitados para que a través de un proceso de acción popular puedan pronunciarse sobre normas específicas o particulares. En el caso concreto, la Procuraduría entiende que se ha iniciado una demanda de acción popular contra normas que no son de carácter general, sino que son normas específicas o particulares. Y por eso que cuando se presenta la demanda, cuando se hace la contestación, se pone énfasis en ese punto. Se dice, señor juez, por si acaso,
la acción popular no es un mecanismo previsto para que se puedan cuestionar disposiciones de carácter específico. Por más que se llamen decretos supremos, se llama decreto supremo esa forma con la que se conoce la disposición, pero no es que por llamarse decreto supremo ya inmediatamente es una norma de alcance general, no es así. Se llama decreto supremo porque la ley obliga a que estas disposiciones específicas o particulares se materialicen o concreten a través de lo que conocemos como un decreto supremo. Pues bien, entonces se le dijo al juez, señor juez, esta es una disposición de alcance específico. ¿Por qué? Porque está regulando dos cosas. Uno, una autorización a un órgano específico para que proceda a una modificación de un contrato, y luego la modificación de un contrato particular, específico también. Entonces no es una disposición de alcance general. ¿Y qué cosa ocurre? Ustedes pueden leer la sentencia, y en la sentencia no hay un pronunciamiento por parte de la sala en relación a este tema. Entonces, si nosotros como Procuraduría contestamos una demanda diciéndole al juez, señor juez, usted no tiene competencia para conocer este caso por tal motivo, y en la sentencia respectiva el juez no se pronuncia sobre ese punto, ¿qué tenemos que hacer como Procuraduría? Decirle al juez, pronúnciese, evalúe ese tema. No lo ha evaluado, le corresponde. Porque usted, antes de entrar al tema de fondo, tiene que evaluar si tiene o no competencia para conocer ese caso. Un tema estrictamente técnico-jurídico. Segunda consideración que se toma en cuenta para la apelación. El tema siguiente, que una de las normas impugnadas había sido derogada por otro decreto supremo. Y como ustedes saben, no puede existir un pronunciamiento de un proceso de acción popular sobre normas derogadas. ¿Cuál es la idea de un proceso de acción popular? La idea de un proceso de acción popular es que aquella norma que está vigente es eliminada del ordenamiento jurídico, o como decimos los abogados, expulsada del ordenamiento jurídico. Para poder expulsarla, para poder eliminar esa disposición del ordenamiento jurídico, tiene que estar dentro del ordenamiento jurídico. Y cuando una disposición se encuentra derogada, ya no está dentro del ordenamiento jurídico, está fuera. Entonces ahí justamente se le señaló también la contestación de la demanda al señor juez, por si acaso, una de las normas que está siendo impugnada ya ha sido derogada por el decreto supremo. En consecuencia, no hay una sustracción de la materia. La sala, que resuelto el caso, ha señalado que no, que eso no es así, y con una discrepancia jurídica en torno a ese punto, es que respecto a ese punto también se ha planteado la apelación. ¿Y qué cosa ocurre? Que las normas dejan de formar parte del ordenamiento jurídico en dos circunstancias, o en varias circunstancias. Una, por ejemplo, cuando es derogada, o también cuando ya surtió sus efectos. Y en este caso es lo que pasaba con el otro decreto supremo. Es decir, se dio un decreto supremo que aprobaba una modificación contractual. Una vez que se aprobó la modificación contractual y se suscribió la modificación efectiva, ya agotó sus efectos esa disposición. O sea, incluso si el juez consideraba que eran estas normas de alcance general, cosa que no analizó, incluso en su puesto tampoco podía pronunciarse porque eran disposiciones que no estaban dentro del ordenamiento jurídico como vigentes. Entonces, esa es una parte también donde la sala no argumenta bien, y por eso es que se apela en ese punto. La sala también hace una distinción que jurídicamente, desde el punto de vista de derecho procesal constitucional, y quienes estamos en la Procuraduría somos abogados justamente especializados en materia procesal constitucional. Quien les habla tiene ya 10 años de la docencia universitaria en relación a este tema. He trabajado aquí en el Congreso, pues por recordar al congresista, ¿no? La congresista Vilca también, ¿no? Fui asesor de la Comisión de Constitución del Reglamento del Congreso de la República, y sabemos perfectamente que en un espacio determinado, como puede ser, por ejemplo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se han precisado cosas muy importantes respecto al tema de la posibilidad de que un juez se pronuncie sobre normas derogadas. El tribunal ha dejado abierto ese espacio, pero no en cualquier supuesto. El tribunal ha dicho, se podrá darse un pronunciamiento sobre normas que son derogadas siempre que se cumplan algunos supuestos, como por ejemplo la ultraactividad de la norma. Pero claro, se está refiriendo el tribunal a normas de alcance general, que son las únicas que pueden tener esta ultraactividad. En este caso no ocurre ello, porque es una norma específica de carácter particular. O el tribunal ha dicho, cuando la retroactividad pueda beneficiar en materia tributaria o penal, que no es el caso. Entonces, aquellos supuestos donde el tribunal ha habilitado la posibilidad de un pronunciamiento, a pesar de que la norma ya no forma parte del ordenamiento jurídico, no son supuestos que se hayan presentado en este caso. Tampoco son supuestos que la sala haya considerado o evaluado. Luego, la sala hace una distinción que
insisto nuevamente, de un punto de vista técnico-jurídico es bastante polémica, o por no decir discutible, o apelable, para usar un término más procesal, que es el hecho de distinguir entre lo que es la derogatoria de normas y la nulidad de normas. No voy a entrar mucho en ese detalle porque, repito, es un tema estrictamente de hecho procesal constitucional. El artículo 81 del Código es cierto, usa el término nulidad, pero no está enfocando este tema de la perspectiva del derecho civil. Quizás la cuarta sala, como es una sala especializada en lo civil, ha querido tomar conceptos propios del derecho civil que hablan del tema de la nulidad y aplicarlo en los procesos de control abstracto de normas, en donde en realidad se aplica a otras categorías. El Código lo menciona, es cierto, pero tiene que tener otro tipo de interpretación. La idea del Código es cuando yo expulso una norma del ordenamiento jurídico, puedo evaluar la retroactividad de la expulsión de esa norma. Pero para empezar, tiene que ser una norma de alcance general, cosa que no ocurre, y tiene que ser una norma vigente en el ordenamiento jurídico, cosa que tampoco ocurre. Entonces, si no es una norma de alcance general y no es una norma que está vigente en el ordenamiento jurídico, ¿cómo puedo yo establecer la retroactividad de la expulsión de esa norma del ordenamiento jurídico? No se puede, porque primero necesito que se cumplan dos presupuestos. Entonces ahí también hay discrepancia, repito, desde el punto de vista estrictamente de derecho procesal constitucional. Como vean aquí no hemos tocado nada de los lotes, el tema del gas para el consumo interno, es un tema estrictamente jurídico. Y la sentencia también se le dice, señores magistrados, lo siguiente: aún en el supuesto que una sentencia de acción popular pueda tener efectos retroactivos, el Código Procesal no obliga a que sea así, sino que tiene que ser evaluado. El Código dice claramente: puede tener efectos retroactivos, puede, no debe. ¿Y por qué dice el Código que puede? Justamente porque la autoridad tiene que evaluar las consecuencias de su decisión. Y no es que en la apelación se discrepe de la evaluación que el juez haya hecho, porque no hay. Lo que el juez le dice es evalúe. ¿Qué tiene usted que evaluar, señor juez? Evalúe. El contrato del lote 88 es un contrato ley. Es un contrato ley. Y todos sabemos que los contratos se modifican por acuerdo entre las partes. Los contratos se modifican por acuerdo entre las partes. ¿Qué repercusión puede tener que vía una sentencia judicial en un proceso de acción popular se origine un cambio, modificación de un contrato? Una responsabilidad por parte del Estado. Esa responsabilidad puede llevar al Estado a tribunales internacionales. Y en los tribunales internacionales, cuando se plantea una controversia de ese tipo, el Estado privado se va a defender efectivamente, pero la lógica de que los contratos se modifican por otro contrato es un principio universal del derecho, o sea, llamarlo así. Es algo que en realidad todos lo sabemos, sin necesidad de ser abogados. Entonces hay que evaluar eso. O sea, decimos el juez, evalúe. ¿Por qué? Porque no hemos visto argumentos de evaluación. Puede ser que le parezca que está bien, que nosotros no estamos cuestionando la evaluación que ha hecho el juez. Lo que estamos diciendo, disculpe, pero no basta con que usted diga en una línea que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Eso no es un argumento, esa línea no es un argumento que una sentencia tan importante pueda el Estado de alguna manera o la Procuraduría entender como compatible con la función que corresponde a un juez. Sobre todo, repito, cuando el Código Procesal Constitucional, al decirle que puede tener efecto retroactivo del fallo, eso implica una evaluación de las consecuencias o las repercusiones que pueda tener la decisión. Ustedes deben recordar, por ejemplo, la famosa sentencia del Tribunal Constitucional sobre la legislación antiterrorista, que fue lo que dijo el tribunal allí. No declaró los efectos inmediatos de la expulsión de la norma jurídica del sistema jurídico. Dijo, no, cuidado, vamos a dar un plazo para que el Congreso dicte las normas que permitan procesar a aquellas personas acusadas por traición a la patria, pero ahora por delito de terrorismo. Durante ese plazo, el Congreso dio delegación de facultades al Ejecutivo, el Ejecutivo dio el marco normativo actual sobre legislación terrorista, y sobre esa base normativa que se emitió, se han llevado a cabo los nuevos procesos contra las personas que fueron juzgadas por traición a la patria, y eso permitió generar un orden jurídico e interno en relación a esa materia. Bueno, lo mismo es algo lo que se le solicita a la autoridad jurisdiccional, que haga una evaluación de ese punto. Y como en toda apelación, no solamente se apela el tema de procedimiento, por así decirlo, sino también el tema de fondo. Y en la apelación respectiva, un poco en la línea de lo que se ha señalado anteriormente, se les dice a señores magistrados, hay un marco normativo orientado justamente a asegurar
la política del Estado en tema de energía, y en consecuencia los decretos supremos tienen que ser analizados, evaluados en función a la conformidad de estas disposiciones de estos decretos supremos con ese marco normativo que rige la política energética. En un proceso, ustedes deben saberlo perfectamente, siempre hay que buscar, en un proceso como la acción popular, siempre tiene que buscarse salvar la norma. También en un proceso de inconstitucionalidad. Las normas se presumen compatibles con la Constitución, compatibles con la ley. Y ahí el juez tiene que identificar las diferentes formas de interpretar esa norma y tratar de ubicar aquella interpretación que permita hacer esa norma compatible con la Constitución. Si no encuentra una forma de compatibilizar la norma impugnada con la Constitución, con las leyes, es allí cuando, en última medida extrema, expulsa la norma del ordenamiento jurídico. Esto es algo que hace de manera muy frecuente el Tribunal Constitucional. Ustedes habrán visto varias sentencias del tribunal donde dice, bueno, esta norma impugnada tiene dos formas de ser interpretada. Esta es incompatible con la Constitución, esta es compatible con la Constitución. Bueno, ¿qué hago? Me quedo con aquella interpretación que resulta compatible con el texto constitucional para mantener la vigencia de la norma, la seguridad jurídica, en fin, etc. Y nosotros lo que le decimos a los magistrados de la Cuarta Sala es, pues esto debe también ser así. Estas dos disposiciones tienen diferentes formas de ser interpretadas. Hay una que se orienta justamente a garantizar lo que es la posibilidad de que el Estado pueda llevar a cabo la mejor negociación respectiva en un contrato. Entonces, le decimos al juez, opte por esta interpretación. Es un tema de plantearle ya eso contra el fondo del asunto. Yo quiero hacer una precisión aquí. Este caso, si no hubiese sido apelado, igual iba a subir a la Corte Suprema. Porque si una sentencia de acción popular declara fundada la demanda y no se apela, sube obligatoriamente, así lo señala la norma del Código, sube obligatoriamente a la Corte Suprema. Obligatoriamente. Es decir, si la Procuraduría, por así decirlo, no hubiese apelado, el caso hubiese subido inmediatamente a la Corte Suprema e igual iba a estar más o menos unos 6 meses o un año en el ámbito de la Corte Suprema. O sea que aquí la idea de que estamos de alguna forma demorando, no es así. Aquí no se está demorando nada, igual iba a subir. La ventaja entre apelar o que sube en consulta es que en la apelación podemos exponer argumentos. Porque cuando sube en consulta, las partes prácticamente no tienen nada que hacer. Están ya casi al margen de la revisión que hace la Corte Suprema. Pero cuando se apela, hay esta posibilidad de plantear argumentos en el escrito de apelación, de que se realice una audiencia con intervención de las partes para poder exponer las ideas. Entonces tiene mucha mayor ventaja que el expediente suba solamente en consulta a la Corte Suprema. El objetivo, o dicho, esta apelación, de nuestro punto de vista, tiene que ser vista estrictamente, con ojos estrictamente jurídicos. Como mencioné al inicio, sabemos que toda decisión jurídica también tiene una repercusión, por así decirlo, política. Aquí hemos venido a hablar estrictamente desde el punto de vista técnico y en realidad esperamos que este caso, cuando suba a la Suprema, nos pueda dar espacio para poder plantear o reforzar la argumentación. En todo caso, lo que ha quedado desde un inicio claro para la Procuraduría es que los contratos leyes se modifican y por eso se ha quedado clarísima la intervención del director general de hidrocarburos, se modifican por otro contrato y para hacer una modificación hay que tomar en cuenta un montón de elementos fácticos que ni siquiera son temporales de hoy día, de mañana, sino de acá 5, 20, 30 años, exploraciones, inversiones, que justamente deben dar lugar a que el Estado se siente en una mesa con la otra parte y lleve a cabo la modificación respectiva. En absoluto esta demanda debería ser interpretada como un retroceso en alguna decisión por parte del Ejecutivo en relación a este tema, sino más bien como una decisión que se ha tomado para que quede claro que las formas a través de las cuales se pueden lograr los acuerdos que más benefician al país en el tema del consumo de gas son aquellas que el propio Estado se ha obligado a cumplir, que es vía un contrato y la modificación respectiva. No sé en qué medida una apelación de este tipo pueda entorpecer esa negociación. Eso es una evaluación que lo dejo ya en el ámbito estrictamente político. Pero lo que sí tenemos que tener en claro a nivel de Procuraduría es que el Poder Judicial no puede pronunciarse vía un proceso de acción popular, quizás otro, pero vía un proceso de acción popular no se puede emitir un pronunciamiento que lleve a cabo una
modificación, o que tenga incidencia o repercusión en una modificación de un contrato ley. Esa es un poco la premisa que está detrás de todo este tema, porque eso es garantizar la seguridad jurídica. Y como verán, aquí no he abordado ningún tema de carácter político. Mi argumento y los que están aquí planteados en la contestación, en la apelación respectiva, son estrictamente técnico-jurídicos. Las apelaciones son inmediatas, las apelaciones no esperan, por así decirlo, ver la repercusión que puede haber en un periódico de tal tema, las declaraciones de alguien, en fin, etcétera, sino que las apelaciones, como todo proceso judicial, se hacen desde el punto de vista técnico-jurídico. Quisiera un poco, simplemente para terminar, recomendar a quienes están aquí presentes que puedan identificar, por ejemplo, en Internet, en esta página tan popular que es YouTube, está colgada la conferencia de prensa completa que en su momento dieron de manera conjunta el premier Salomón Lerner, el ministro de Energía y Minas Herrera Scalzi y el presidente de Repsol, luego de su reunión con el presidente Ollanta Humala. Va en la línea de lo que se ha expuesto, justamente, y nada de eso en absoluto se ve perjudicado por la apelación respectiva. Quizás sí por la sentencia, pero no por la apelación. Sí, le expresamos el agradecimiento al doctor Huertas. De igual manera, las intervenciones están abiertas, siempre apelando también al carácter de síntesis para poderlo hacer fluido. ¿Algunas intervenciones, ingeniero Quintanilla? Bueno, lo saludo al doctor Huertas, pero en realidad yo he venido a conocerlo acá a la ciudad de Lima, puntualmente. La estructura de la ley es una, constitucionales, decretos legislativos o leyes, y los decretos supremos se encuentran por abajo. Mediante decretos supremos no se puede cambiar una ley, es el espíritu de la sentencia, y sin embargo lo hicieron. Segundo, si sus recomendaciones fueran válidas, obviamente quedara consentida y ejecutada esta sentencia, la forma de poder cambiar esos contratos ley tenía que optar esa forma de una ley y no de un decreto supremo. Tercero, distinguido colega, yo creo, usted ha iniciado con una exhortación diciendo, yo soy autónomo, no intervengo del Estado, y termina diciendo, hay una cuestión colgada en el YouTube donde el presidente, no, acá hace eso, no, y usted representa al Estado peruano, no representa a su persona. Creo que la trascendencia social que ha tenido su actitud en el ámbito sureño, en Cusco particularmente, es totalmente rechazada. Por tanto, nosotros interpusimos como colegio de abogados, como sociedad civil, varias acciones cuidando que el lote 88 y el 56 sean de privilegio para Perú, para usted y para todos los peruanos, y no se exporte. De manera tal, yo muy respetuosamente, satisfaciendo el ánimo cordial de la juridicidad que me permite conversar con usted, yo le pediría, distinguido colega, que meditando el daño que usted ha hecho, deje usted y dé un paso al costado y deje que otro procurador, o deje, porque usted lo ha dicho, usted es asesor, conoce a la congresista Vilca, que lo hizo como congresista, pero hoy es viceministra de Energía, y obviamente conoce al congresista Vázquez, que está presente, y sin embargo, si los conociera y hoy emite usted una opinión en un punto que ellos conocieron, usted no estaba permitido emitir la apelación en conforme lo ha hecho. Y termino mandándole una pregunta. ¿Cuál es la situación de la congresista Susana Vilca, que interpuso la acción popular, ¿no? Hoy día es viceministra de Energía? En su opinión, ¿qué haría usted con la congresista Susana Vilca, hoy viceministra de Energía? Muchas gracias. Bueno, agradecemos la intervención. Son los argumentos de la sentencia y los argumentos de la apelación los que están en cuestión y los que deben ser objeto de análisis, ¿no? De tal manera que yo apelaría en ese sentido, en ese enfoque. Existe una sentencia, una demanda, existe una sentencia y existe una apelación. En ambas existen razonamientos. Y si nos abocamos al análisis de esos razonamientos, creo que va a ser bastante productiva la reunión del día de hoy. Algunas intervenciones más, algunas inquietudes para que de manera resumida, sintética. Por mi parte, sí. No, solamente quiero precisar que si conozco a los congresistas es porque he trabajado en el Congreso. No he sido asesor específico de ellos. He trabajado en el Congreso, he trabajado en una comisión de Constitución, y en una comisión los asesores
conocemos a todos los congresistas por el Pleno, por los debates, por la polémica. A eso me refería cuando digo que conozco, no conozco de manera particular, o sea, eso no es así. Y luego, remarcar lo siguiente, en un proceso de acción popular, los procesos de acción popular son procesos, igual que de inconstitucionalidad, de carácter objetivo. Una vez que la demanda ha sido interpuesta, ya en realidad quien haya presentado la demanda o no, ya no tiene mayor relevancia. Eso, por ejemplo, el tribunal lo ha dicho en innumerables fallos, ¿no? Por ejemplo, hay casos interesantes, ¿no? El caso, una vez se presentó una demanda de inconstitucionalidad contra una norma, y después de que la demanda fue presentada por congresistas, fue una demanda presentada por congresistas, después de que los congresistas presentaron la demanda, algunos de ellos retiraron su firma. ¿Y qué cosa fue lo que ocurrió? El tribunal dijo, bueno, este proceso es independiente de quién lo ha presentado, porque la impugnación es contra la norma, y la norma es una norma objetiva. No hay un interés subjetivo detrás. Entonces el proceso continúa y el proceso sigue. Entonces es muy importante hoy día retomar justamente esa idea. Ahora es un tema de... Ahora, las discrepancias que puedan haber sobre la interpretación de las normas, pues lo dejo en el ámbito de lo que implica un proceso, ¿no? En un proceso hay una demanda, hay un punto distinto que es la contestación, hay un tercer punto que es la sentencia, respecto a eso hay una apelación, una absolución de la apelación y luego un fallo final a nivel de la máxima instancia, ¿no? Ahí son los espacios ahí donde se pueden plantear los diferentes pareceres jurídicos. Sí, desde el despacho el congresista de la Torre también hemos hecho una evaluación y observamos en la sentencia no solamente un análisis procedimental, sino también un análisis de fondo. Ocurre que el reglamento de la ley 27.133, el reglamento original, que data todavía del periodo de Fujimori, en el artículo 2.1 indica que la exportación del gas está supeditado, entre otros, a una condición, que se garantice en el horizonte el consumo para el Perú de 20 años. Lo dice textualmente, se considera garantizado el abastecimiento de gas natural al mercado nacional cuando las reservas probadas del productor alcancen para abastecer la demanda futura, determinada, según lo señalado en el contrato, para un periodo no definido en el contrato de otorgamiento de derechos de explotación de las reservas probadas de gas natural. Dice, el cual no podrá ser menor a un horizonte permanente de 20 años. Utiliza la palabra permanente. De tal manera que lo que hace un momento se decía, ¿y qué ocurriría hacia el futuro si siempre hablamos de 20 años y eso podría generar un futuro incierto? Bueno, pero esa no fue la voluntad del legislador que formuló la ley 27.133, ni del ejecutivo de entonces, del expresidente Fujimori, que dijeron, pues hay que garantizar que la exportación se dé siempre y cuando en el horizonte se garantice 20 años para el consumo nacional. Utilizó la palabra permanente, sabemos lo que eso significa. Y al ámbito de este decreto supremo del 15 de septiembre de 1999, se suscribe el contrato de licencia con el consorcio Camisea, el 9 de diciembre del año 2000. Es importante tener en cuenta estas referencias que también lo hizo muy bien en la apelación el doctor Huertas, porque hace todo ese análisis. El contrato suscrito, el contrato original, en la parte correspondiente, en el numeral 5.11, en el último párrafo dice, la exportación de gas natural producido en el área de contrato se podrá realizar siempre que el abastecimiento del mercado interno para los siguientes 20 años se encuentre garantizado. Así lo suscribió el Estado peruano y así lo suscribió el consorcio Camisea. Esas fueron las reglas establecidas. Esos son los parámetros contractuales. Así aceptó el consorcio Camisea realizar el negocio. Así fueron establecidas las reglas. El contrato ley, así fue suscrito. Pero ¿qué ocurre en el periodo del gobierno de Toledo? Se modifica el reglamento, se modifica la ley y obviamente se modifica el contrato. El procurador y todos nosotros ya hemos heredado este tema y nos hemos ganado el pleito, pero un pleito no generado por nosotros, sino generado en el pasado. Mediante el Decreto Supremo 031-2003, del 27 de septiembre del 2003, me parece que aquí también hubo un error de quienes formularon la demanda, porque ellos plantean
la nulidad del Decreto Supremo 050, del 006, pero se olvidan del Decreto Supremo 031-2003, que es, ahí compartimos con el doctor, con el procurador, es el punto de inicio de toda esta madeja. ¿Qué dice este decreto ya firmado por Toledo? Borra el término 20 años, cambia ya las condiciones, ya no habla de permanentemente y deja ya abierta la base legal. ¿Para qué? Para que ya no se hable de un horizonte permanente de 20 años, sino desde la firma del contrato, de tal manera de que esa es la preocupación de quienes plantearon la demanda. Los que plantearon la demanda, la voluntad que tuvieron fue el de referir por qué aquello que había suscrito el Estado peruano, esas reglas primigenias que se habían establecido, posteriormente por motivaciones políticas no jurídicas, fueron variadas y fueron modificadas, generando una incertidumbre que la provincia de la Convención, que la región Cusco y que el país no comparte, porque todos coincidimos en que el lote 88 debe destinarse única y exclusivamente al consumo nacional. Así fue establecido, ese fue el espíritu de las normas y ese fue el espíritu del contrato. Pero esta modificatoria del reglamento, luego las autorizaciones de los decretos supremos 005 y 006, permitieron que se haga una adenda al contrato suscrito. Y desaparecieron lo de permanentemente, desaparecieron lo de 20 años y nos generaron este problema. Este análisis, doctor, también lo hacen en la sentencia. Dice análisis del caso concreto. Y la Cuarta Sala Civil evalúa, hace el análisis justamente de estos dispositivos, desde la Ley 27.133, el Decreto Supremo 040, que es el reglamento, y los decretos supremos 031-2003, es decir, no podemos también hacer entender que la sala no hizo un análisis del fondo, hizo el análisis del fondo, hizo el análisis de por qué esta variación posterior que cambia los términos, porque el contrato ley solo favorece, pregunto yo, doctor, solo favorece al contratista, y el contrato ley no garantiza y no cautela los intereses del Estado. ¿Y quién cuida pues al Estado? Justamente es la Procuraduría. Y ahí debió también surgir la misma preocupación. Aquí el gran problema se genera en un periodo posterior con estas modificatorias reglamentarias, legales y contractuales que han generado toda esta distorsión y estos problemas. No sé, está propuesta ciudadana, está la Defensoría, de repente alguna intervención más. Hemos señalado desde el inicio que esta es una oportunidad para expresar los puntos de vista, las preocupaciones, las inquietudes. Ese es el objeto de la reunión. No vamos a llegar a conclusiones porque cada quien tiene un particular punto de vista, pero lo que teníamos se está aclarando con las intervenciones de todos nosotros, ¿no? Vamos aclarando los temas para poder actuar a futuro. De repente la Defensoría del Pueblo, doctora, ¿alguna opinión? Buenas tardes, muchas gracias. Nosotros principalmente, en todo caso, nos gustaría trasladar una invocación sobre lo que se ha planteado hoy día, en el sentido de que hay un conjunto de, digamos, hay un grupo de población, sobre todo en el Cusco, que ya tiene una preocupación concreta o pueden haber percepciones de preocupación sobre el pronunciamiento que ha tenido la Corte y sobre las medidas que está adoptando el Poder Ejecutivo. Y respecto a este tema, en todo caso, la invocación que nosotros hacemos como Defensoría del Pueblo en aras de prevenir que haya un hecho, en todo caso, de confrontación nuevamente en la zona, es que se pudieran hacer medidas de comunicar o de informar, sobre todo a las organizaciones sociales que ya estén manifestando sus preocupaciones al respecto. Lo que está claro es que se han tomado medidas por parte del Estado y que se están, en todo caso, digamos, todavía hay un aspecto pendiente de pronunciamiento por parte de un poder, del Poder
Judicial, que es un poder autónomo finalmente, y que todas las instituciones tenemos que respetar también los pronunciamientos del Poder Judicial, y que eso está en todo caso en curso. Sin embargo, creo que además de las acciones que ya se están tomando por el Ministerio de Energía y Minas y por la Procuraduría, consideramos que se deben tomar algunas medidas, como ya dije, de diálogo en un escenario, digamos, de prevención de algún hecho de confrontación que pudiera haber en la zona del Cusco. Muchas gracias. ¿Alguien más? Propuesta ciudadana. Sí, yo comparto plenamente el análisis que ha hecho usted de los cambios y cómo es que se llegó a esa situación. Yo creo que otro sería el impacto de esta decisión si es que hoy en día no fuera Ollanta Humala el presidente del Perú, sino otra corriente política, digamos, que estaba en contra de este tipo de planteamientos. O sea, si hoy día efectivamente podemos dar un espacio para discutir y decir que efectivamente, acudiendo a estos sustentos técnicos, decir que esto puede tener implicancias complicadas, el tema de fondo es que, y eso es clarísimo en el sur, es clarísimo en el Cusco, que, como usted ha señalado, de manera truculenta se hicieron durante el gobierno de Toledo cambios a una ley para abrir paso a un proyecto exportador que nadie puede cuestionar en sí mismo, pero que hubieron pues una serie de irregularidades, y también se conoce claramente que qué intereses económicos y políticos estuvieron detrás de estos cambios. Entonces, eso es lo que es claro en el Cusco, y obviamente una decisión como esta no deja de preocupar, pero yo digo, felizmente, tenemos a un gobierno que está, por lo menos hasta lo que se ve ahora, tratando de pelear para lograr que las reservas del lote 88 queden íntegramente para el consumo nacional, que es la pelea de amplios sectores del país desde hace años, ¿no? Entonces, para nosotros, si bien este es un tema técnico, jurídico, es también esencialmente un tema político, porque esos cambios han obedecido a intereses políticos y económicos muy claramente identificables, ¿no? Muy bien. Algunas intervenciones más para dar uso a la palabra ya a nuestro congresista. Bueno, respecto a la opinión del doctor Huertas, obviamente considero que la parte política es un aspecto muy importante. Es cierto, no podemos desligar solo lo técnico. Yo vengo del Cusco, vengo de la provincia, en este momento ya se va listando medidas de fuerza por esta decisión que se ha tomado en un gobierno que en campaña electoral ha manifestado el gas primero para los peruanos. Y una de las derrotas, políticamente hablando, del presidente Toledo en el sur ha sido esa, porque del contrato que firmó Paniagua el 9 de diciembre del 2000, claramente establecía era para consumo interno. Y el presidente Toledo cambió esas reglas, y eso ha generado también una derrota política en estas últimas elecciones. Por eso, particularmente, nuestra preocupación es como despacho y también como congresista del Cusco es cómo explicamos esto. Habría que hacer una exposición en Cusco, en la convención, sobre las repercusiones de esta apelación que está haciendo, para nosotros totalmente preocupante, porque tanto tiempo hemos luchado en el Cusco para que realmente el gas beneficie, porque en este momento, hay que ser sinceros, todavía nosotros no gozamos del gas, los carros todavía no usan gas. En mi provincia el gas promedio balón 40 soles, en Camisea 60 soles balón de gas. Es increíble. Entonces yo creo que en esa perspectiva, como ha dicho el doctor Quintanilla, creo que el Estado también debe asumir una responsabilidad social, al margen, obviamente,
que en todo su derecho está el doctor Huertas como procurador de apelar, pero como ha dicho nuestro amigo de Propuesta Ciudadana, estamos en una coyuntura política donde el presidente ofreció, y esa es la preocupación como congresistas también, que en este momento lo expresamos. Muy bien, creo yo que habiendo agotado los dos temas, habiéndose cumplido el objetivo que es el de compartir información, creo yo concluyo con una pequeña reflexión. Creo que el tema de la apelación no es tanto el tema de fondo, el tema fue el conjunto de modificaciones legislativas que se hicieron, reglamentarias, y que generó todo este problema, pero que obviamente creo yo que con la orientación clara del Ejecutivo y del Legislativo expresada el día de hoy, de garantizar que el lote 88 sea para el consumo nacional, todos nos vamos a enmarcar desde las procuradurías, desde el Ejecutivo, el Legislativo, para lograr ese objetivo. El día de hoy hemos escuchado en las palabras del director de Hidrocarburos algo que es vital. Del lote 88 nada se está destinando para la exportación. De tal manera de que eso nos tranquiliza, y si eso se tangibiliza en documentos en los cuales también el consorcio firme, creo que están en ese trabajo, deseamos la mejor de las suertes. Esto va a tranquilizar a la provincia, a la región y obviamente también al país, porque todos anhelamos. Ese fue el proyecto que ganó, como dice nuestro congresista. El pueblo peruano votó por ese proyecto porque se garantice ese objetivo. Y creo que ese es un tema importante. Lo otro también, que nuestro director de hidrocarburos lo ha referido, los ductos van a llegar de cada cierto tiempo a determinadas ciudades y lugares. Eso es alentador, pero lo que las madres de familia quieren es de que llegue el balón de gas, porque ese ducto que llegue a una instalación de un pueblo joven en el Cusco o una comunidad campesina va a ser bastante difícil por los costos que se sabe, pero que el balón de gas llegue a un precio barato, eso repercute en la calidad de vida de esa familia pobre que está demandando urgentemente que se rebaje el balón de gas. Y una de las medidas es lo planteado por el congresista cuando fue alcalde todavía de la provincia de la Convención, la planta de fraccionamiento de Quepasiato, porque el instalar una planta que en este caso garantice que cada balón de gas sea envasado a un menor costo y el costo de transporte se reduzca, entonces en Camisea ya no va a costar 40, 45 soles como cuesta hoy en día, sino costará pues un poco menos y bastante menos, y eso sí va a repercutir en la calidad de vida. Entonces desde el despacho del congresista apelamos a la Dirección General de Hidrocarburos, apelamos al Ministerio de Energía y Minas, que está representado también aquí por su asesor, para que hagan realidad la planta de fraccionamiento de Quepasiato, porque ese balón de gas iba a llegar a las comunidades campesinas, a las comunidades nativas y a las madres de las familias más pobres del Cusco y del sur del país. Lo del gasoducto, muy bien, se logró, felizmente, se ha obtenido un éxito, ya está garantizado. Garanticemos ahora la reducción del balón de gas, y la manera más viable es la planta de fraccionamiento de Quepasiato. Muchísimas gracias al Ministerio de Energía y Minas, al director de Hidrocarburos, al doctor Huertas, al procurador, que ha venido a exponer sus razones, sus argumentos en protección del Estado, que respetar la autonomía con la cual trabajan y también los puntos de vista que ellos tienen y los puntos de vista que todos tenemos. Este ha sido el trabajo en parte del despacho del congresista Hernán de la Torre. Muchísimas gracias y buenas tardes. De esta manera concluye la reunión de trabajo sobre los análisis de los decretos supremos 050-2005-EM y el decreto supremo 06-2006-EM referidos a los contratos de licencias para la explotación y hidrocarburos del gas de Camisea del lote 88.
En este momento nos acompaña el congresista Hernán de la Torre. Doña congresista, ha habido una reunión de trabajo para ver el tema de los análisis de 2 decretos supremos que piden referidos al contrato de licencia del gas de Camisea. ¿Cómo se va a cabo esta sesión? Bueno, antes que nada agradecerle por esta oportunidad, saludar a todos los televidentes de tu programa, en efecto desde el despacho del Congreso y como miembro titular de la Comisión de Energía y Minas y también integrante del grupo de trabajo de hidrocarburos. Hemos realizado esta reunión con presencia del director nacional de hidrocarburos, los funcionarios de energía y minas, como también el procurador del Estado, el doctor Huertas, que ha interpuesto esta apelación respecto a este fallo del Poder Judicial. Nosotros particularmente debemos precisar que siempre en el Cusco, en la Convención y creo que en todo el Perú, hemos dicho que el gas, primero para los peruanos, en este caso el gas de Camisea, que está en mi provincia, el lote 88 se debe destinar prioritariamente para el consumo. Ese es nuestra preocupación. En ese sentido hemos organizado esta reunión y también hemos advertido nuestras inquietudes al procurador del Estado, el doctor Huertas, por la apelación que él ha hecho a un fallo del Poder Judicial que precisa, ¿no?, que el gas principalmente... Una acción popular justamente que se presentó sobre ese tema años atrás, ¿no es así? Así es, años atrás habían presentado una acción popular precisando que el lote 88 sea para consumo interno. Usted sabe que el contrato que firmó el presidente Paniagua el 9 de diciembre del 2000 ha sido modificada reiteradas veces por el expresidente Toledo, lo cual ha generado malestar, sobre todo en el sur del Perú y especialmente en mi provincia, la Convención. Sin embargo, el representante del Ministerio de Energía y Minas ha asegurado y ha ratificado que el lote 88 es para el consumo nacional y ha ratificado que hay 2 yacimientos nuevos de gas. Nos tranquiliza, ¿no?, la opinión que ha manifestado el director nacional de hidrocarburos, que efectivamente el lote 88 en este momento se está destinando al 100% para el consumo interno, y con excepción del lote 56 que está destinándose a la exportación. Existen otros lotes más, como es el lote 57 que prácticamente está a cargo de Repsol, el lote 58 está a cargo de Petrobras, ¿no? Entonces creo que lo que nos alienta a todos los peruanos es que Camisea va a abastecer gas por muchos años más para nuestro Perú. Le agradecemos al congresista Hernán de la Torre, quien ha prestado declaraciones para el canal del Congreso.